Muy bien, entonces se nos crea un rectángulo acotado. Entonces ahora simplemente tendríamos que crear las dimensiones del plano a nuestro gusto. Por ejemplo, decirle que queremos hacer un plano cuadrado de 30 por 30, por ejemplo. De 30 centímetros por 30 centímetros. Las cotas las podríamos quitar ya. Y ahora tendríamos que ir creando nuestro cajetín al gusto. Vamos a darle un cuadrado interior que definirá, como si dijéramos, la parte imprimible. Entonces vamos a darle un desfase a estas líneas de 5 milímetros, de medio centímetro. ¿Vale? Y ahora con trim. Y ahora aquí vamos a hacer nuestro cajetín a la derecha. Y aquí tendríamos que ir creando los textos que quisiéramos. No voy a hacerlo entero, pero sí que voy a explicar los elementos que podemos utilizar para hacer nuestro cajetín. Lo primero, podemos utilizar todas las líneas que queramos. Tenemos preestablecidas estas 4 líneas. Vamos a crear aquí varias líneas y vamos a ver sus diferencias de grosor. Si cogemos líneas anchas, vemos que tiene este grosor. Si cogemos líneas finas, ese. Y si cogemos líneas medias, pues este. Entonces podríamos ir utilizando las líneas que quisiéramos. Y si necesitamos crear más tipos de línea, pues en gestionar estilos de objeto, aquí crearíamos nuevas líneas. En la subcategoría de cuadros de rotulación. Y podríamos utilizar cualquier tipo de anotación, ya sea regiones rellenadas, regiones de máscara, símbolos y, lo más importante, textos y textos de etiqueta. Vamos a explicar las diferencias. Cuando utilizamos texto, vamos a crearlo primero un tipo de letra que se vea más pequeño. Vamos a duplicarlo y vamos a decirle que tenga 2 milímetros de tamaño, que sea letra Century Gothic y aceptamos. Y ahora vamos a poner nombre de proyecto. Y ahora, con el texto de etiqueta, abajo pondríamos el parámetro nombre de proyecto. Y aceptamos. Y lo volvemos a poner con el tamaño 1,5. Y de Century Gothic. Muy bien. Ahora ya lo tenemos creado. Lo ponemos ahí. Ahora, al cargar nuestro cajetín en el proyecto, este parámetro nombre de proyecto se sustituirá por el texto que tengamos escrito en el apartado de nombre de proyecto en el botón de información de proyecto. Vamos a guardar este cajetín lo primero. Guardamos como familia en la carpeta que queramos, de bloques de título por ejemplo, y le vamos a decir cajetín 30 por 30 centímetros bot y guardamos. Y lo cargamos en el proyecto y ahora ya creamos un nuevo plano con nuestro cajetín cuadrado de 30 por 30 y aquí lo vemos. En el texto pone nombre de proyecto y en el texto de etiqueta se ha sustituido por el nombre real del proyecto que está establecido en gestionar información de proyecto. Aquí en nombre de proyecto, Residential Sample Project. Si pusiéramos proyecto bot casa, pues este texto se nos actualizaría. Entonces, sabiendo utilizar los textos de etiqueta, las líneas, sabiendo insertar imágenes y regiones rellenadas, podemos hacer cualquier cajetín a nuestra medida. Importante, cuando tengamos ya nuestros cajetines perfectos y de acorde a los estándares de nuestra empresa, sería recomendable que abriéramos el archivo RTE destinado a ser la plantilla de arquitectura para nuestros proyectos y cargáramos en esa plantilla todos nuestros planos, todos nuestros cajetines personalizados. De esa forma, siempre que empezáramos un proyecto nuevo a raíz de esa plantilla de arquitectura, pues tendríamos ya todos nuestros cajetines disponibles. Yo ahora mismo, en este archivo de Revit,
tengo configurado cuando abro un proyecto que el archivo de plantilla que use sea el estándar que viene con Revit. Este archivo RT que viene por defecto lo podemos abrir, pero no podemos modificar ni cargar planos nuevos a esta plantilla. Lo que tendríamos que hacer es usar siempre nuestra plantilla personalizada. A partir de un proyecto que ya esté hecho, guardaremos ese proyecto, archivo guardar como plantilla, como vemos ahí en un archivo RT, y este archivo RT será el que tengamos que ir abriendo para ir actualizando la plantilla. Y ese sí que nos dejará guardarlo. Bueno, ahora vamos a explicar qué es eso de los planos de portada. Y es que por defecto, cuando abrimos un proyecto en Revit, se nos abre con la última vista que teníamos activa la última vez que guardamos y cerramos el proyecto. Entonces vamos a imaginarnos que le tenemos que pasar el modelo a nuestro cliente. Pues va a quedar muy poco profesional si cuando lo abre le aparece mi última vista con la que he trabajado. Entonces, para solucionar esto, Revit nos permite crear un plano de portada, o un splash page que se llama en inglés, que funcionará como una vista inicial cuando abramos el proyecto. Entonces, en ese plano le vamos a dar la información esencial del proyecto. Y además, como va a ser un plano muy ligero, eso va a acelerar el proceso de apertura cada vez que abramos nuestro proyecto en Revit. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es rellenar alguna de la información que vamos a meter en esa vista inicial o plano de portada. Entonces, en gestionar información de proyecto, vamos a rellenar nombre de organización, que este soy yo, pues vamos a poner Víctor Ortega, BIM y Learning. En fecha de emisión de proyecto vamos a poner agosto del 2020. En estado de proyecto, pues proyecto ejecución. En nombre del cliente vamos a inventárnoslo y vamos a poner DPZ, Diputación Provincial de Zaragoza. En dirección del proyecto, pues calle lo que sea, Zaragoza, Spain. Aceptamos. En nombre del proyecto, proyecto ejemplo de casa de bot. Y el número de proyecto, pues vamos a inventárnoslo 2020-003. Vale, aceptamos. Ahora vamos a crear un nuevo plano con archivo nuevo, cuadro de rotulación, tamaño nuevo métrico, abrimos. Ahora esto pues lo hacemos más pequeño. Eliminamos las cotas. Vamos a plantificarle aquí el logo de nuestra empresa. Vamos a darle un desfase de 5 milímetros. Vamos a alinearlo ahora. Vale, la colocamos ahí para que quede un poco mejor. Y ahora empezamos a crear los textos y los textos de etiqueta. Entonces vamos a crear primero un texto grande que ponga nuestro nombre de proyecto. Vale. Ahí en grande. Perfecto. Ahora vamos a crear otro texto de etiqueta que ponga el número de proyecto. Quitamos. Vale. Y lo vamos a poner en pequeño. Vamos a duplicarlo a 2 milímetros y en Century Gothic y lo ponemos en cursiva. Vale. Vamos a crear abajo, duplicamos esto y le vamos a dar a 1 centímetro, a 10 milímetros hacia abajo y lo vamos a cambiar y le vamos a decir que me diga la dirección del proyecto. Vale. Luego vamos a 20 milímetros,
que nos ponga el nombre de la organización. Lo copiamos a 10 milímetros abajo y le decimos que nos ponga el nombre del cliente. Este lo quitamos. Ahora a 20 milímetros para abajo que nos ponga el estado del proyecto. Abajo a 10 milímetros que nos ponga la fecha de emisión del proyecto. ¿Vale? Ahora vamos a decirle que todas estas líneas sean líneas medias y en cambio vamos a crear unas líneas finas que nos separe. Y ahora vamos a poner los textos. Estos son textos de etiqueta, vamos a crear los textos. Número de proyecto. Ahora volvemos a tener que crear uno a 2,5 milímetros. A 2 milímetros, mejor. Y lo ponemos al 2. Y aquí lo tenemos. Ahora esto lo copiamos a 10 milímetros abajo y ponemos dirección de proyecto. Ahora a 20 milímetros ponemos nombre de organización. Y ahora vamos a crear unos nuevos parámetros porque yo quiero que aquí me aparezca quién es mi BIM Coordinator, quién es mi BIM Manager, quién me hace el cálculo de estructuras y el cálculo de instalaciones. Aquí en texto de etiqueta, Revit no me ofrece esos parámetros, entonces tengo que crear los nuevos. Para ello, le doy a añadir parámetro nuevo, le doy a seleccionar un parámetro nuevo compartido, me dice que no existe todavía un archivo de parámetros compartidos, seleccionad un nuevo archivo sí. Vosotros en vuestro proyecto no tendréis ningún archivo todavía de parámetros compartidos, habrá que darle a crear. Aquí elegimos dónde queremos crear ese archivo txt que será nuestros parámetros compartidos. Entonces damos ruta y nombre, vamos a poner parámetros compartidos bot. Ya hemos creado ese archivo txt y ahora ya podemos empezar a crear esos parámetros compartidos, dando a grupos nuevo. En el grupo vamos a poner información de proyecto y ahora ya en este grupo damos a crear un nuevo parámetro que se va a llamar BIM Coordinator. Disciplina común y tipo de parámetro texto. Y aceptamos. Y así con el resto. Muy bien, aceptamos. Ahora ya tenemos aquí nuestros parámetros compartidos y vamos a introducir el primero en nuestra familia de plano de portada. Entonces damos a BIM Coordinator, aceptamos, aceptamos y ya lo tenemos dentro. Entonces lo metemos como texto etiqueta y aceptamos. Y ya se nos ha creado ahí. Ahora vamos a copiar este 10 milímetros abajo. Vamos a darle texto de etiqueta y vamos a decirle que nos cree un nuevo parámetro de esos parámetros compartidos que acabamos de crear. Entonces, le damos aquí a seleccionar, elegimos BIM Manager, aceptamos, aceptamos, lo metemos en el texto de etiqueta, este lo quitamos y ahí lo tenemos. Hacemos lo mismo con el resto. Copiamos dos, editamos, añadimos, calculista estructuras, lo metemos y este lo quitamos. Y por último, editamos. Muy bien. Vamos a ponerlo esto aquí de momento
Y ahora vamos a crear los textos. Cogemos uno que ya habíamos creado y lo copiamos. Dejadme un momento que voy creando los textos. Vale, pues más o menos el plano de portada podría quedar así, y ahora que lo tenemos terminado, tendríamos que guardarlo como plano de portada, archivo guardar como, familia. Lo guardamos como plano portada bot en la ruta que queramos. Y ahora lo cargamos en el proyecto. Muy bien, y este es nuestro plano de portada. Entonces ahora crearíamos un nuevo plano y vemos que ya tenemos cargado nuestro cajetín que se llama plano portada bot. Damos a aceptar y aquí lo tenemos. Ahora cambiaríamos el nombre, le ponemos que es el plano 000 y plano de portada. Perfecto. Y ahora, como vemos, tenemos todos nuestros parámetros rellenados perfectamente, excepto estos. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro proyecto no hemos insertado estos parámetros del archivo txt de parámetros compartidos. Para ello, gestionar parámetros de proyecto, aquí darle a añadir de nuestros parámetros compartidos, seleccionamos y elegimos todos estos uno a uno. Beam Coordinator, que sea de ejemplar y sobre todo que se nos guarde en información de proyecto, para así poder modificarlo desde gestionar información de proyecto. Damos a aceptar. Ahora el siguiente, añadir Beam Manager, que aplique a información de proyecto de ejemplar en datos de identidad. Este lo podemos modificar y poner que se nos agrupe en datos de identidad. Vale, añadimos parámetro compartido, el tercero, calculista estructuras, información de proyecto, en datos de identidad. Y por último, el calculista de instalaciones, información de proyecto y datos de identidad. Vale, pues entonces ya los tenemos en nuestro proyecto. Y ahora todos estos parámetros, ¿por qué siguen vacíos? Bueno, pues porque todavía no hemos metido esa información. Tendríamos que ir a gestionar información de proyecto y aquí en la pestaña de datos de identidad vemos que ya tenemos nuestros 4 nuevos parámetros y tendríamos que ir rellenando esa información. Pues Beam Coordinator pondríamos las iniciales que quisiéramos, por ejemplo estas. En Beam Manager pondríamos pues las mías. En calculista estructura el que fuera, estructurista SA, y el instalador de instalaciones pues instalaciones SA. Y ahora ya aceptamos y vemos cómo perfectamente se nos ha rellenado toda esa información. Muy bien, esto podríamos subirlo un poco ahí, guardamos, cargamos, sobreescribimos, vale, y ya el título está un poquito más centrado. Muy bien, pues ya tenemos nuestro plano de portada, con todos los datos perfectamente actualizados. Entonces ahora el último paso es darle que este plano de portada sea nuestra vista inicial. Muy sencillo, vamos a gestionar y en gestionar proyecto, vista inicial. Como vemos por defecto se nos abría el último visualizado, la última vista activa. Entonces aquí elegimos nuestro plano, plano 000, plano portada y aceptamos. Muy bien. Ahora, para comprobar que funciona, vamos a cerrar nuestro proyecto edificio residencial ejemplo y vamos a volver a abrirlo teniendo esta vista como la última vista activa antes de cerrar. Cerramos todo. Vamos a cerrar este tipo de planos que tenemos aquí de antes. Esto, como ya lo hemos guardado, lo podemos cerrar. Ya cerramos nuestro proyecto. Y ahora vamos a volver a abrirlo y veremos que se nos va a abrir con la vista inicial que le hemos dado. Con nuestro plano de portada.
Aquí lo tenemos.